Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos como cada semana transmitiendo desde la bella Ciudad de México en el centro de producción de la Asociación Metropolitana. Te saluda el pastor Edgar Benítez y a nombre de todo el equipo que preparamos semana a semana este repaso de la lección, queremos decirte gracias por seguirnos y gracias por sintonizarnos a través de este medio del Internet. En esta semana estudiaremos la lección número 6, que se titula El discipulado y la gente común o la gente ordinaria. Realmente en la lección en inglés dice el discipulado y la gente ordinaria. Utilizaremos ese término para estos efectos. Esta lección será una lección muy interesante. Me gustaría introducirla de la siguiente manera. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo siguiente? Si antes de nacer cada uno de nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de elegir el hogar, la cultura, la posición social, la posición económica, a nuestros padres, el oficio y el lugar de nacimiento, ¿qué hubiésemos escogido? Te pregunto a ti, ¿qué hubieses escogido? Tal vez hubiésemos escogido cosas totalmente distintas a nuestra realidad, ¿no es cierto? Tal vez hubiésemos escogido lo mejor de lo mejor. Me llama la atención que cuando la Biblia nos habla acerca de Jesús, nos dice que la divinidad eligió como lugar de nacimiento Nazaret, una ubicación insignificante. Como padres, unos padres limitados, pobres podríamos decir, José y María. Oficio carpintero y como pesebre, y como cuna, un pesebre. ¿Te sorprende? ¿Por qué la divinidad decidió esto con Jesús? ¿Por qué no eligió las cortes o la realeza o un palacio? Bueno, tal vez podríamos decir que porque Jesús y la divinidad tenían claro que lo que Jesús había venido a hacer a este mundo era utilizar el método encarnacional. Él sabía que para poder alcanzar a la gente ordinaria necesitamos estar con ellos, hacer lo que ellos hacen, pensar como ellos piensan y sentir lo que ellos sienten. Y a eso vino Jesús, a alcanzarlos donde ellos se encontraban. Pero al mismo tiempo, también Él vino a salvar a la gente rica, y esto lo veremos en lecciones más adelante. Como verás, la lección será profunda y reflexiva. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Como cada semana, queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos. El pastor Isidro López, presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Pues aquí estamos para el repaso de la lección, que es, me parece que una lección sin paralelo, con una gran enseñanza de que el grueso de la población mundial es gente ordinaria. Así que alabado sea Dios porque vino por la gente ordinaria a morir, ¿no? Así es. Yo creo que es una buena oportunidad para que nos demos cuenta del gran deseo de Dios que tiene por la salvación de todas las personas. Correcto. Sin que Él no vino por clases, pastor. No, para Jesús no había clases. Él vino por todas las personas. Y eso es una de las cosas muy buenas, ¿no? Amén. Gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, también queremos darte una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues yo creo que esta lección es importante hablar, y va a ser bien importante hablar acerca del gran igualador, que es Cristo Jesús. Jesús nos iguala. A la luz de la cruz, a los pies de la cruz, todos tenemos el mismo valor. Las barreras se rompen. Las barreras se rompen. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y vino a buscar pecadores, ¿verdad? Y hay pecadores tanto ricos como pobres, tienen, no tienen. Vamos a ver que este es el plan de salvación para abarcar al mayor número de gente para salvar. Correcto. Y como cada semana, también nos gustaría proveer este bosquejo en donde estará basado el desarrollo de esta lección. Así que, Pastor Isidro, ¿cuál sería el primer punto de este interesante repaso? Sí, de acuerdo a nuestra lección el día domingo, habla de la primera parte, que es un comienzo sencillo, pero unos resultados grandiosos. Justamente yo creo que va a ser una buena oportunidad que lo leamos para saber todo lo que puede venir más adelante en los resultados, ¿no? Correcto. El segundo punto, a tu parecer, Pastor Abraham, ¿cuál sería? La parte del lunes y del martes, pastor, habla acerca de que Jesús llamó a gente ordinaria. Llamando a gente ordinaria sería el segundo punto. Correcto. Y si les parece bien el tercer punto, me parece que sería, de acuerdo a lo que nos dice el miércoles y jueves, una sociedad transformada. Sí, y eso es lo que habla justamente esas dos partes. Correcto. Así que para el beneficio de los que nos siguen,
Los 3 puntitos de nuestro bosquejo sería, número 1, comienzos sencillos, resultados grandiosos. El segundo punto, llamando a gente ordinaria. Y el tercer punto, una sociedad transformada. Si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa y en un momento iniciaremos el desarrollo de este importante repaso. Ya volvemos. Aquí estamos, listos para desarrollar esta interesante lección número 6, el discipulado y la gente ordinaria. Ya hicimos la provisión del bosquejo. Si les parece, vamos a hacer una oración para iniciar el desarrollo y el repaso de esta lección. Oremos. Cariñoso Padre, queremos pedir tu sabiduría. Queremos, Señor, que una vez más tomes el control de nuestras mentes y de nuestras palabras. Que todo lo que digamos pueda ser dirigido por ti y pueda edificar a la gente que nos escuche y también nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pastor Abraham, Pastor Isidro, primer punto, comienzo sencillo, resultados grandiosos. Jesús, siendo el Rey del universo, viene, pastor, a Nazaret, padres limitados, pobres, para desarrollar una misión grandiosa. ¿Qué podemos aprender de esto, pastor? Pues justamente una de las grandes enseñanzas es que el Señor Jesucristo fue donde la gente estaba. ¿Dónde estaba el grueso de la gente? El grueso de la gente está dentro del pueblo. Siempre el grupo de gobernantes es mucho menor que el grupo de gobernados, vamos a usar esa expresión. Por ejemplo, aquí en nuestro país son 500 diputados y son 120 senadores. Y los que estamos, y uno del Ejecutivo, ¿verdad? Porque es uno solo, el señor presidente, y entre esos, más el poder judicial, pero que también es otro grupito, ¿no? Y somos 112 millones de personas. Los gobernados. Los gobernados. Así que el grueso de las personas son de los que somos gobernados. Jesús, para alcanzar a ese grueso, a esa gran cantidad de personas, vivió como una de esas personas. En otras palabras, queremos alcanzar a la gente sencilla y humilde, pues tenemos que ir donde ellos están, porque si no vamos donde ellos están y hacemos como ellos hacen, no los vamos a alcanzar. Va a ser muy difícil. Y no significa necesariamente ser un pobre. No significa para poder entenderlas o alcanzarlas. No. Por ejemplo, en la historia de las misiones, pues tenemos a un Guillermo Carey, que fue a la India. Y él se vestía como un hindú también, porque si no hubiera sido rechazado. O tenemos algunos otros misioneros que fueron a China y se vestían como chinos. ¿Por qué? Porque si no la gente ve una barrera. Si Jesús hubiera venido como el gobernante, solamente por ser el gobernante, algunos, quizá no todos, porque él hubiera sido, estoy convencido, el gobernante más extraordinario que pudo haber existido en este mundo. Pero más de uno hubiera dicho, pues es que fácil estar ahí. Pero Jesús vino donde está el grueso de la gente, para alcanzar al grueso de la gente, para enseñarle al grueso de la gente que hay esperanza de perdón y de cambio para todos los que componemos ese grueso de personas, ¿no? Correcto. Pastor Abraham, ahora se habla mucho de igualdad en nuestro mundo. Jesús, tú lo mencionaste en el bosquejo, fue el gran igualador. Sí. Me parece a mí. Sí, el Señor Jesús vino con una misión, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién estamos perdidos? Todos. Llámese ricos, llámese pobres, con recursos, sin recursos, todos. Él vino a igualarnos. ¿Por qué somos iguales? Porque todos necesitamos salvación. Así que entonces el Señor Jesús, al andar el plan de salvación, bueno, Él tiene, ¿verdad?, el propósito divino creo yo, que es salvar a todo el mundo. Entonces vamos, el Señor Jesús se identificó con el grueso de la población del mundo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, creo que Isaías 53, yo creo que pudiera aclararnos algo. Dice 53, 1 y 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Mi siervo, hablando de Cristo Jesús, creció como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor para atraernos,
ni buena apariencia para que lo deseemos. Yo creo que si el Señor Jesús hubiera venido con riquezas y eso, tal vez la gente lo seguiría, pero de otra forma, buscando otras cosas, ¿no? Cuando el Señor Jesús vino, nació en un lugar humilde, creció en una aldea humilde, aprendió un oficio como cualquier persona sencilla, humilde, ¿verdad? Y entonces yo creo que el propósito del Señor Jesús fue identificarse con el grueso de la población, identificarse con ellos, sabía sus necesidades, sabía sus pensamientos, ¿verdad? Su manera de pensar, y entonces el Señor Jesús yo creo que eligió eso para abarcar a la mayoría de la población, ¿no? Sí, y justamente Él vino como una persona pobre y siguió todo lo que una persona pobre generalmente hacía. Por ejemplo, sus padres, cuando van y llevan la ofrenda de purificación, pues lleva lo que llevaban los más pobres, las dos palomas. O sea, no llevó Era la provisión que se había hecho para los pobres, que no podían llevar un cordero. No puedes llevar más. Y entonces su familia era pobre, pero aquí es donde viene el asunto interesante. Pero cumplían, o sea, el hecho de ser pobre no significa no ser fiel. Correcto. Porque sus padres eran pobres, pero la ley decía que aún ellos como pobres deberían llevar la ofrenda más mínima, sencilla de 2 palomas. Y decían, bueno, eso dice la ley, pues hay que llevarlo. Ellos no pusieron trabas a que su pobreza les impidiera ser fieles. La pobreza no justifica la infidelidad. No. Y aquí justamente, por eso es que digo, es un ejemplo muy bonito, por eso decíamos, comienzos humildes, resultados grandiosos, ¿no? Porque la fidelidad de sus padres fue lo que hizo que Jesús fuera instruido, como ya vimos en lecciones anteriores. Sus padres se instruyeron de tal manera a Jesús, que Jesús aprendió, aquel que dio la ley en el Sinaí, aprendió en las piernas de sus padres, ¿verdad? Cuando se sentaba en las piernas de María o de José, ellos le estaban enseñando y él estaba aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Entonces, la pobreza no significa ignorancia tampoco, ¿verdad? Jesús era pobre, pero lo que tenían que conocer, él lo conocía. Y sus padres recordaban Deuteronomio capítulo 6 y lo ponían en práctica justamente con él. Entonces, son de las grandes cosas que vemos ahí. Jesús era conocido por su trabajo. ¿Por qué la gente conocía? Es el carpintero del pueblo. Porque sin duda alguna era un buen carpintero, ¿verdad? Yo no creo que Jesús hiciera, como a veces decimos aquí en nuestro país, un trabajo chambón. Yo creo que su trabajo como carpintero era muy bueno. Y por eso la gente dice, oye, ¿no es Jesús el carpintero aquí del pueblo, el que le hace los muebles? Pues sí, ¿y por qué sabe tanto? Esa es la gran pregunta. ¿Significa que Jesús en su pobreza mostró que se puede tener una grandiosa visión? Sí. Ahorita que estaba hablando el pastor Isidro, yo me preguntaba, si Jesús hubiera venido con pompa, ¿verdad? Y con muchos recursos y eso, tal vez la mayoría de la población hubiera pensado, la salvación es solamente para algunos, ¿no? La élite. La élite, ¿no? Y nosotros pues acá. Pero el Salvador vino como gente pobre, ¿verdad? Para alcanzar absolutamente a todos. Porque el Señor Jesús, predicándole a la gente sencilla y humilde, nunca olvidó a la gente pudiente también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos necesitamos salvación. Pero yo creo que el Señor Jesús se hizo pobre para que los pobres, ¿sí?, pudiéramos ver que la salvación es absolutamente para todos y que para Dios no hay preferidos, ¿verdad? Y no hay distinciones para el Señor. Correcto. Y ese es uno de los aspectos más importantes que justamente la lección nos menciona. Hay una nota que la misma lección tiene de Deseo a todas las gentes, página 52, donde dice, él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Así que lo conoció. Después dice, esto fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitaran a la tentación. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirlo a consentir en un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo.
Es decir, la misma pobreza que él tenía no estaba exenta de tentaciones. Correcto. ¿Verdad? A veces decimos, no, hay gente que trata de colocar la pobreza a la altura de la santidad. El pobre santo no, también tiene sus tentaciones, pero dice que en la vida del Señor Jesucristo justamente nunca abrió la puerta para que entrara el tentador. ¿Tenía tentaciones? Sí, pero nunca abrió la puerta para que esas tentaciones vinieran y dañaran su vida, ¿no? Ese es uno de los grandes ejemplos. Jesús va donde la gente está y les enseña que pueden tener vidas diferentes y transformadas porque Él justamente lo tuvo sin ningún problema. Pastor, y así como la gente pobre, ¿verdad?, tiene sus propias tentaciones, también la gente rica las tiene. Desde luego. Y el problema aquí dice, la ganancia ni el placer ni los aplausos ni la censura pueden inducirlo a considerar un acto pecaminoso. Pero también está la contraparte, pastor. Los ricos a veces, ¿verdad?, pueden también estar completamente pobres espiritualmente. Sí, precisamente tal vez por la riqueza. Hay autosuficiencia, yo con mi dinero puedo hacer todas las cosas y no tengo necesidad de nada. Como dice la Biblia que dijo el rico, ¿no? No tenemos necesidad de nada. Ah, no, sí tienes. El Señor Jesús vino a demostrar que sí, todos tenemos necesidad. ¿Qué necesidad? De salvación. Ricos y pobres. Correcto. Y nos igualó a todos. Sí, porque hay dos factores que nos igualan a todas las personas. El pastor Abraham habló de uno, que es la salvación, pero hay el otro factor que nos iguala es que todos somos pecadores y que no hay justo ni a uno. Entonces, a veces entender esa igualdad es lo más complicado, porque si yo no entiendo la primera igualdad, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es la igualdad, que todos somos pecadores, no voy a tratar de entender la igualdad de la salvación. Todos necesitamos entonces al mismo Salvador. Correcto. Y todos necesitamos que Jesús sea nuestro Salvador. Bien, si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento continuaremos con este interesante repaso de la lección número 6, el discipulado y la gente ordinaria. Ya volvemos.
Estamos analizando juntos la lección número 6, el discipulado y la gente ordinaria. Ya analizamos el primer punto, que tuvo que ver justamente con los comienzos sencillos y resultados extraordinarios. Y vamos con el segundo punto, que tiene que ver con llamando a gente ordinaria. Pastor Abraham, Pastor Isidro, hay una parte aquí de la lección que dice: a menudo Jesús buscó personas que eran consideradas comunes u ordinarias, que no tenían suficiencia propia y estaban preparadas para confiar plenamente en Dios. Jesús le encantó transformar a gente ordinaria en personas extraordinarias. Ese es uno de los rasgos distintivos que hicieron que el cristianismo cambiara la sociedad en sus días y que siga cambiando la sociedad en nuestros días. ¿Cómo Dios le hace para transformar a una persona de la que no se espera nada en alguien que de pronto se convierte en un transformador también de personas? ¿Cómo es que Dios le hace? Bueno, eso es justamente lo que nosotros llamamos el milagro, ¿verdad? La lección aquí justamente nos dice, tenemos a un apóstol San Pedro, que es de los llamados, tenemos a Juan, Andrés, Santiago, que son pescadores. Pescadores que realmente nosotros podríamos decir eran imperfectos, todos ellos imperfectos. Los pescadores en su ambiente, pues no son de las personas que hablan más bonito, su lenguaje es medio soez, rudo, duro, porque inclusive cuando Pedro niega al Señor Jesucristo se acuerda de ese lenguaje y lo utiliza con maldiciones y toda la cosa. Así que no eran personas muy llenas de talento, porque algunos dicen, bueno, ¿qué talento se requiere para ir a pescar? Nada más arrojar la red y sacarla, y luego en el día lavar las redes, ¿no? Limitados. Parece que estaban limitados, pero justamente personas que Dios veía que tenían talentos extraordinarios y que Dios sabía que los podía desarrollar, porque eso es lo que sí Dios ve de la gente ordinaria, de la gente que estamos siendo el grueso. Dios ve lo que puede uno llegar a hacer. Amén. Y cuando Dios ve que esa persona puede llegar a hacerlo, solamente espera una cosa: que la persona se coloque en las manos de Él. Amén. Ahora, si eso puede hacer con una persona ordinaria, ¿qué no puede hacer con una persona esas que llamamos extraordinaria, ¿no? Qué palabras tan alentadoras, ¿no, Pastor Abraham? Sí, yo creo que sí, porque creo que los tres que estamos aquí somos gente ordinaria. Así es. ¿No? Pero Dios nos quiere convertir en gente extraordinaria. Ahora, la pregunta es, ¿cómo una gente ordinaria? ¿Cuáles son los rasgos para convertirse en extraordinaria? Bueno, Dios puede hacer milagros. Primero quiere hacer el milagro de transformación en nosotros, de ordinario a extraordinario. ¿Y cuándo pasamos de ordinario a extraordinario? Cuando compartimos, ¿sí?, lo que el Señor Jesús nos vino a igualar, la salvación. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, eres transformado y entonces tú compartes con otras personas lo que el Señor Jesús hizo por ti. Y ese milagro que hizo en ti, también lo puede hacer en Él. Entonces te conviertes en una persona extraordinaria. Veamos que lo extraordinario no es si seamos ricos o seamos pobres. Uh-huh. Hay gente extraordinaria rica o pobre. Es la utilidad la que hace la diferencia. Es la utilidad, es el servicio, lo que hace a una persona extraordinaria, tenga o no tenga. Sí, pero es un servicio que también no puede ser egoísta, porque hay quienes sirven para que los demás los vean, sino que es un servicio que la gente lo hace porque no puede dejar de hacerlo. Porque ya ha sido transformado. Porque ha sido transformado. El Señor Jesucristo mismo dijo, miren, yo no vine para ser servido. Imagínense el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues todo el mundo le debía haber servido. Él dijo, mire, yo tampoco vine para que me sirvan. Yo vine a servir. Y después le dijo a sus discípulos, el mayor de ustedes será el servidor. Sirva. Aquel que sirve se convierte en el mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona ordinaria se transforme en extraordinaria? El tiempo que se pasa con Jesús para llegar a ser como Él. Exacto. Porque cuando nosotros llegamos a ser como Jesús, ya no somos personas comunes. A las personas comunes que vivían en Antioquía,
de pronto el pueblo empezó a llamarles cristianos. Quizá con desprecio, oye, mira, esto es cristiano, mira, esto es cristiano. Pero al rato ese nombre cristiano se convirtió en un apelativo que toda persona transformada lo podía utilizar con satisfacción. Porque eran imitadores de Cristo. Porque eran imitadores de Cristo. Así que el hecho de que a nosotros nos digan, oye, eres cristiano, alabado sea Dios, porque quiere decir que Dios nos ha transformado en esa gente extraordinaria que Él quiere, ¿no? Yo creo que es el mayor reconocimiento, ¿no? Claro. Y una gente extraordinaria tiene un estilo de vida extraordinario y diferente. La palabra ordinario y común es que la mayoría lo hace, la mayoría así lo vive, ¿no? ¿Ok? Ahora, cuando Dios nos transforma, tenemos un estilo de vida diferente. Nos convertimos en una persona no común, ¿sí? Y extraordinaria. Ahora, ¿cómo puede ser? Yo creo que el ejemplo de Pedro nos puede servir para ver esto, ¿no? Primero, obedecer lo que el Señor nos dice. En tu palabra, echaré la red. Ok. Luego vino un resultado extraordinario. Cantidad de peces. Pero aun cuando ahí pudo haber dicho Pedro, oye, ¿verdad? Soy bueno, pero no. ¿Verdad? Dice que se arrodilló a los pies del Señor Jesús y aunque sus palabras decían una cosa, sus acciones eran otras, ¿no? Apártate de mí que soy hombre pecador, y agarrando al Señor Jesús ahí. ¿Qué tenemos que hacer para ser gente extraordinaria? Estar siempre cerca de Jesús, depender de Cristo Jesús, hacer todas nuestras acciones obedeciendo y dependiendo de Cristo Jesús. Y darle la gloria a Dios por los darle la resultados. gloria a Dios. Cuando eso suceda, Dios nos va a hablar y se va a manifestar a nosotros. Como cuando le reveló a Pedro, al mismo Pedro, y la gente le preguntó al Señor Jesús, ¿qué dice la gente que soy? Bueno, tú eres Elías, tú eres un profeta, tú eres Juan Bautista que resucitó. Bueno, eso es lo que dice la gente. ¿Qué dicen ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Dios revelándole directamente a un pescador, pero que ahora había sido transformado y ahora es una persona extraordinaria. Dios hablándole directamente al pensamiento de un hombre, revelándose directamente. Eso es extraordinario. Qué esperanza maravillosa. ¿No? Y cuando nosotros estemos cerca de Jesús, Dios se manifiesta a nosotros también. Sí, y no tan solo está el ejemplo de Pedro, la lección no lo trae, pero podemos usar el ejemplo del Gadareno, el endemoniado Gadareno. Porque eso era, yo creo que no tan solo era ordinario, eso era menos que ordinario, ¿no? Un tipo que vive en los sepulcros, que cualquiera de nosotros diríamos desde ahí, este tipo está loco, ¿no? Porque ¿quién vive en los sepulcros? Yo viví durante mi niñez, estábamos donde vivían mis padres, 100 metros teníamos que cruzar a la salida, pero enfrente de la calle, cruzabas la calle, estaba el panteón, el famoso panteón de Joco. Pues la gente inclusive no pasaba tan seguido en la acera sobre el panteón, porque se siente, ¿no? Algunas personas sienten que algo puede pasar. ¿Quién vive ahí? Nadie. Pero aquí tenemos el endemoniado Gadareno, una persona común que había caído en desgracia, y ahí está. Menos de lo común. Menos de lo común. Se encuentra con Jesús otra vez, porque ahí vamos. Una persona tan ordinaria se encuentra con el Señor Jesucristo y Jesús lo transforma. Y lo transformó ahora tanto que lo convirtió en predicador. Amén. O sea, la transformación es muy rápida. El hombre, dice el Señor Jesucristo, que justamente el capítulo 5 de San Marcos, que el hombre quería estar allí. Él quería estar allí. Versículo 18 del capítulo 5. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero fíjense, dice, pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor... En otras palabras, ya no eres una persona común. Ve y cuéntales aquello, las grandes cosas. Eres ahora una persona tan grande, tocada por mi poder, que ahora vas a poder contar a otros cómo Dios puede transformarlas también a ellas. Si yo te transformé a ti, ¿qué puedo hacer con tu familia? ¿Qué puedo hacer con tus vecinos? Así que ve y cuéntales todo eso. Y dice las Sagradas Escrituras que él se fue, versículo 20, y empezó a contar en Decápolis las grandes cosas que Jesús
había hecho con él. Y después vean lo interesante, como ella es una persona extraordinaria. Versículo 20, la última parte. Y todos se maravillaban. ¿Era la misma persona? Claro que no. Nosotros, por eso decíamos, ¿cómo lo logramos? Tenemos que encontrarnos con el Señor Jesucristo todos los días, para que el Señor nos convierta en personas extraordinarias que puedan en un momento determinado permanecer bien fieles, aunque los cielos estén deshaciendo. Si cada uno de nosotros que estamos aquí, decía el pastor Abraham, pudiéramos decir de dónde nos sacó el Señor. Y si alguien nos escucha allí que dice, bueno, es que yo estoy hasta abajo del ordinario, ¿verdad? Bueno, no hay caso perdido ni difícil para el Señor. Así es. El Señor nos puede hacer a todos personas útiles y extraordinarias para la gloria de su nombre. Si les parece bien, vamos a hacer una segunda pausa y en un momento regresamos con este interesante repaso de la lección número 6. Entramos a la tercera y última parte de este interesante repaso de la lección número 6, que estamos hablando justamente de discipular a la gente ordinaria. Y en este tercer punto, una ciudad transformada, Pastor Abraham, Pastor Isidro, me parece que estamos viviendo en un mundo complicado de puestos, de jerarquías, de grandezas terrenales y anhelos de supremacía en todas las áreas. Y me parece que lo que nos está enseñando la lección, juntamente con la palabra de Dios, es que Jesús quiere que nosotros desarrollemos una sociedad transformada, que no se base justamente en eso. De hecho, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, inspirando al apóstol San Pablo, cuando escribe en Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29, dice, miren, es que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre ni mujer. Todos son uno en Cristo. En otras palabras, el cristianismo, cuando se vive como el Señor Jesucristo quiere, transforma a las personas y hace que nadie sea más ni que alguien sea menos. A todos nos transforma en personas iguales. Y de hecho, nosotros no lo tenemos en el registro del Nuevo Testamento, pero los registros históricos sí nos dicen que la iglesia cristiana estaba tan igualada, ¿verdad? Todos eran tan iguales, que en ocasiones el obispo de la iglesia, porque así lo llama el Nuevo Testamento, o el anciano, como nosotros le podemos decir ahora, era el esclavo. Fíjense, el esclavo era el anciano de la iglesia, El encargado, el líder. el encargado, y el rico, el dueño de él, simplemente era un miembro de iglesia más. Porque esa manera de funcionar tenía la iglesia cristiana. Si todos somos iguales, decía, bueno, hoy podemos poner al esclavo que quede en el puesto, si es más espiritual, si tiene más esto. Y mientras el rico está aquí. Entonces la iglesia no se peleaba por el estatus, porque todos justamente se veían como iguales. ¿Quiere decir esto, Pastor Abraham, que al cruzar la puerta de la iglesia, los títulos académicos deberían quedarse afuera? Claro, deben ser usados para el servicio, pero hablando en el asunto de jerarquías. Es que esa diferencia, pastor, no es invención divina. Esa diferencia es invención humana. La imagen, la posición, los parámetros de éxito, ¿sí? Es invención humana. Los humanos decimos, sabes más, vales más. Tienes más, vales más. Esos son parámetros humanos. Para Dios todos somos hijos de Dios. Todos somos pecadores y todos necesitamos salvación. Así que al entrar a la iglesia, vamos todos a buscar salvación, a buscar a Cristo Jesús. Todos nos igualamos ahí porque todos somos pecadores, todos tenemos necesidad de salvación. Así que en la iglesia todos somos iguales, tengamos o no tengamos, ¿verdad? Así que eso nos iguala. Por eso es que decíamos que Jesús es el gran igualador. ¿No? Sí, y en la iglesia realmente no se ve el asunto de las clases porque no funciona. Porque cuando se nombra, inclusive en nuestra iglesia, cuando se nombra a los ancianos, pues escoge a las personas que creemos que pueden llevarnos a una experiencia espiritual más como miembros de la iglesia. Y si tiene la persona que es nombrada anciano recursos o no tiene, si tiene estudios o no tiene, al final no lo vemos, lo que queremos es que nos lleve a una experiencia espiritual. Y todos somos iguales. Creo que todos, inclusive quienes nos están viendo,
conocen hermanos, primeros ancianos que son ricos, gente pudiente, y qué bendición. Pero también conocemos en las iglesias gente humilde, sencilla, que no tiene recursos, no tiene estudios, no tiene logros académicos, y que también son primeros ancianos de la iglesia. Correcto. ¿Qué es lo que hace esto? Justamente que nosotros veamos que todas las personas que son los líderes de la iglesia simplemente nos lleven a una experiencia más espiritual, ¿verdad? Por eso es que todos somos iguales dentro de la iglesia, porque todos podemos inclusive ocupar un cargo, ¿no? Pastor, el Nuevo Testamento podríamos decir que es el ideal al que debemos llegar cuando nos dice en el libro de los Hechos que la gente convivía con sencillez, alegría de corazón, vendían las propiedades, las repartían conforme a la necesidad de las personas. ¿De eso estamos hablando, pastores? ¿Eso es el ideal de Dios para nosotros como iglesia hoy o como sociedad? Yo creo que si los que tienen recursos conciben que esos recursos fueron dados por Dios, y si ellos han tenido una relación con Cristo Jesús, van a ser gente extraordinaria. Y utilizarán los recursos para el avance de la obra de Dios, para que otros conozcan a Cristo Jesús y para el bienestar de la iglesia. Es decir, una gente que tiene recursos, rica, y que es extraordinaria porque ha conocido a Jesús, usará lo que tiene porque Dios se lo ha dado, comprende que Dios se lo ha dado para el avance de la obra de Dios. Mayordomía. Mayordomía, ¿no? Correcto. Sí, por eso decíamos que lo iguala, ¿no? Porque un rico transformado coloca siempre sus bienes en las manos del Señor. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Muchos ricos que pusieron sus posesiones, no tan solo sus talentos, sino sus posesiones al servicio de la iglesia. Y la iglesia al principio se sostuvo de esa manera, ¿verdad? Como tú mencionabas, algunas personas que vienen y vendían sus propiedades y decían, aquí está el recurso, que la gente tenga, que la gente coma, que la gente viva pues con esto. Y todo el mundo veía que los cristianos eran tan iguales que todos tenían las cosas como que fueran de todos, ¿verdad? Lamentablemente ya cuando llegamos al capítulo 6 del libro de los Hechos, ya empiezan esas pequeñas peleas, disputas, que porque a mí no me toca, porque a aquel sí le dan, etc. Y tiene que nombrarse un grupo de personas que hoy conocemos como los diáconos para que puedan tratar de llevar otra vez la cosa como había sido llevada hasta antes, ¿no? Entonces, yo sí creo que el Señor Jesucristo quiere una sociedad sin clases, porque cuando estemos en el reino de los cielos, todos seremos, porque es la promesa para todos, ¿verdad? Y eso es lo que dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que todos somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Así que ¿quién será más y quién será menos? Si eres parte del reino, pues parte todos del reino, somos iguales. pues todos somos iguales, ahí se acabará. O sea, todos vamos a ser reyes y todos vamos a ser sacerdotes. Un linaje especial. Entonces, ¿quién es más, quién es menos? Pues si todos somos reyes, todos somos iguales. Y si todos somos sacerdotes, también todos somos iguales. Alabado sea Dios, porque eso está escrito en la Escritura, ¿no? Pastor, en Hechos capítulo 4, versículo 36, dice que había un discípulo, ¿verdad? Alguien que había aceptado al Señor Jesús, que se llamaba José, pero le decían Bernabé. ¿Por qué? Porque era... que el nombre Bernabé significa hijo de consolación. Yo creo que este hombre se dedicaba a hacer el bien. Y ¿qué hizo? Vendió su heredad que tenía, trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese es un claro ejemplo de lo que puede hacer una persona extraordinaria. Este hombre tenía una propiedad, la vendió y la dio para la necesidad de los demás. Esta es una gente extraordinaria. Gente que tenía. Pero ya dijimos que lo extraordinario no es tienes o no tienes. Lo extraordinario es has aceptado a Jesús, ahora vives para servir como lo hizo Cristo Jesús. Correcto. ¿No? Así que este es un claro ejemplo. Y enseguida, inmediatamente se nos la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda. Ananías y Zafira, que también prometen, emocionados, prometen, pero cuando ven que les dan más de lo que pensaban por su heredad, dicen, no, pues mejor guardamos un poquito y damos lo otro. Una gente que tenía dinero, pero que no era extraordinaria. ¿No? ¿Por qué? Porque no había entendido. Que se quedó como era. O sea, era gente ordinaria y al final, como no tenía esa relación con el Señor, quedó igual.
y menos que gente ordinaria. No, pues ya no. Porque lo único que hacemos hoy es recordarlos para no ser como ellos. Correcto. ¿Verdad? Pero sí, el Nuevo Testamento, cuando habla de ese cuidado tan tierno y tan especial, justamente nos habla de esa sociedad sin clase. Yo les comentaba aquí al pastor Abraham, al pastor Benítez, que justamente esa igualdad entre los miembros de la iglesia se debe ver cuando practicamos nosotros el rito de humildad. Porque en el rito de humildad debiésemos lavarnos unos los pies de los otros, el rico al pobre, el pobre al rico, si es que nosotros queremos utilizar esas palabras dentro del ambiente de nuestra iglesia. Pero cuando una persona que tiene recursos de pronto va con un hermano que no tiene, que quizá viene, vamos a usar una situación extrema, que viene con los guaraches, y de pronto se quita el saco, se arremanga, se quita inclusive si trajera los adornos que a veces tenemos, se los quita, se acomoda, se arremanga y se arrodilla y toma las manos de ese hermano que viene con guaraches y los lava. Cualquier persona, fíjense, cualquier persona fuera de la iglesia diría, oye, ¿y qué está haciendo? Es una locura. Es una locura. Ante los estándares. Ante los estándares. Pero la igualdad que nosotros vemos en la iglesia, decimos, son dos personas extraordinarias lavándose los pies. Amén. Y eso yo creo que es el mensaje más importante que el Señor nos quiere dar. Lamentablemente hemos llegado al final de esta interesante lección y no queremos despedirnos sin antes dedicar unas palabras para todos los que nos escuchan de parte de todos los que conformamos este panel. Pastor Isidro. Pues hermanos queridos, si todos somos iguales, tratemos a todos por igual y busquemos a la gente ordinaria para que así como nosotros fuimos transformados en personas extraordinarias, ellos también sean transformados por el tremendo poder del Espíritu Santo. Gracias. Pastor Abraham, palabras finales. Hermano, si no tienes recursos, eres pobre, sé una persona extraordinaria. Hermano, si eres rico, tienes recursos, sé una persona extraordinaria. La persona extraordinaria es el que cree en Cristo Jesús, cree en su salvación y se entrega al servicio de los demás. Prediquemos el Evangelio y convirtámonos de gente ordinaria en gente extraordinaria por el poder de Cristo Jesús. Gracias, Pastor Abraham. Queridos hermanos, la grandeza, lo dijo Jesús, no se encuentra en los títulos, no se encuentra en la posición económica o social. La grandeza delante de los ojos de Dios se encuentra en una vida de servicio, en una vida fiel. Ojalá que cada uno de nosotros aspiremos a eso. No está mal tener un oficio, no está mal tener una profesión, ni está mal tampoco tener riqueza. Lo importante es que todo eso lo coloquemos al servicio del Señor y engrandezcamos su reino. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones para todos.